Mis manos temblaban mientras sostenía aquel objeto macizo de bronce frente a mí, mucho más grande y pesado de lo que había imaginado cuando lo vi por primera vez en aquella polvorienta tienda del centro de Cancún. Antes de contarte cómo este pequeño instante definió el resto de mi vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos escribas en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu presencia aquí significa mucho para nosotros. El vendedor me había asegurado que entraría sin problemas, que solo necesitaba paciencia y la técnica correcta, pero ahora, parada en mi taller con el sol de la tarde colándose por las ventanas, me preguntaba si no había cometido un terrible error al aceptar este encargo. Era demasiado grueso, demasiado voluminoso para la madera antigua, y la apertura donde debía entrar parecía ridículamente pequeña en comparación. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Había invertido tanto dinero, tanto esfuerzo y tanta esperanza en este proyecto que no podía abandonar ahora. Lo que no sabía en ese momento era que los siguientes días no solo probarían mi determinación física, sino que desencadenarían una serie de eventos que cambiarían mi vida de manera que jamás hubiera podido imaginar a mis 64 años. Creía que ya había vivido todas las sorpresas que el destino podía ofrecerme, pero estaba completamente equivocada. Mi nombre es Elena Palacios Rivera y esta es la historia de cómo un simple proyecto de restauración de muebles se convirtió en el catalizador de la aventura más extraordinaria de mi vida. Para entender realmente lo que sucedió, necesito llevarlos atrás en el tiempo, al momento exacto donde todo comenzó a tomar forma en un marzo caluroso en Cancún. Yo acababa de cumplir 64 años y me sentía más vacía que nunca tras jubilarme de 42 años como maestra de primaria. Había pasado más de 4 décadas despertándome a las 5 de la mañana y moldeando mentes jóvenes, amando mi trabajo con cada fibra de mi ser. Cuando me entregaron el diploma y el reloj de despedida, las palabras de agradecimiento no llenaron el vacío que sentía en el pecho, y aunque intenté ocuparme con clubes de lectura y yoga, sentía que mi identidad se había desvanecido. Fue mi nieta Sofía, estudiante de diseño de interiores, quien plantó la semilla al sugerir que restaurara mis muebles antiguos. Lo que comenzó como un intento de animarme con una vieja mesita de noche se convirtió en una pasión devoradora cuando vi la pieza brillar con nueva vida bajo mis manos. Mi pequeño taller en el garaje se convirtió en mi santuario, y mi reputación creció hasta que Patricia Méndez me contactó con un desafío monumental, un armario del siglo XIX, una obra maestra de caoba tallada a mano pero devastada por la humedad y el tiempo. Aunque debí rechazarlo por su complejidad, vi en ese mueble destrozado un reflejo de mi propia búsqueda de renovación y acepté, sin saber que al desmontar aquellas puertas y buscar bisagras nuevas en la tienda de antigüedades de don Héctor, estaba a punto de descubrir secretos que habían esperado décadas para salir a la luz. Don Héctor me entregó las bisagras envueltas en papel periódico viejo, y mientras lo hacía, me lanzó una advertencia que en ese momento tomé a la ligera, pensando que era solo una superstición de anticuario. Antes de revelar el misterio que yacía oculto en la madera antigua, te invito a suscribirte a nuestro canal y a que nos cuentes en los comentarios desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. Nos encanta leerte. Ten cuidado con los armarios antiguos, Elena, me dijo con una seriedad que helaba la sangre. A veces guardan más que solo ropa, a veces custodian secretos que han estado esperando décadas para ser descubiertos. Regresé a mi taller con las palabras resonando en mi mente, pero la realidad del trabajo físico pronto las desplazó. Desmontar las puertas fue una batalla campal. Cada tornillo estaba oxidado, fusionado con la madera por el paso del tiempo y la humedad del Caribe, y mis manos, ya marcadas por la artritis, protestaban con cada giro del destornillador. Me tomó 2 días completos liberar la estructura, revelando un interior que olía a naftalina y a historias olvidadas, y comencé el proceso meditativo de lijar, eliminando capas de barniz oscuro para encontrar la hermosa veta de caoba que dormía debajo. Fue entonces, en la soledad de la tarde del tercer día, cuando ocurrió. Mientras pasaba la lija por el panel posterior del armario, el sonido cambió. En lugar del golpe sólido de la madera maciza, mis nudillos encontraron un eco hueco en una sección específica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas y golpeé de nuevo. Toc, toc, toc. Definitivamente había un vacío allí. Busqué juntas, grietas, cualquier señal de una puerta, pero la artesanía era impecable, invisible a simple vista. Frustrada y sudorosa, decidí entrar literalmente en el problema.
Me metí dentro del armario con una linterna, sintiéndome un poco ridícula a mi edad, y comencé a palpar el interior milímetro a milímetro. Mis dedos encontraron una pequeña protuberancia casi imperceptible en la madera tallada, no decorativa, sino funcional, y al presionarla, un suave clic rompió el silencio del taller. Una sección del panel se deslizó lateralmente, revelando un nicho oscuro donde descansaba una caja de metal oxidada, pesada y fría al tacto. Cuando la saqué, algo se movió en su interior con un sonido metálico y pesado. La tentación de forzar el candado era abrumadora. Mi imaginación volaba pensando en joyas o cartas de un amor prohibido, pero la ética de mi nueva profesión me detuvo. Esto no me pertenecía, yo era solo la guardiana temporal. Llamé a Patricia con la voz temblorosa. «¡Encontré algo!», le dije, y el silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Patricia llegó en tiempo récord junto a su esposo, trayendo consigo una bolsa de terciopelo llena de llaves antiguas que habían pertenecido a su abuela y que habían estado olvidadas en un cajón durante años. Probamos una tras otra con la respiración contenida. La primera era muy grande, la segunda no giraba, la quinta se atascó. Fue la séptima llave la que se deslizó suavemente en el mecanismo oxidado. El candado cedió con un chasquido seco y levantamos la tapa, pero lo que encontramos no fueron cartas románticas, sino algo mucho más poderoso: escrituras de propiedad, certificados de acciones de los años 50 y un diario encuadernado en cuero con las iniciales MCR. Patricia jadeó al reconocer la letra de María Carmen Rodríguez, su abuela. Ella invirtió en bienes raíces en secreto, susurró Patricia leyendo las primeras páginas con lágrimas en los ojos. En una época en la que las mujeres no podían tener independencia, ella construyó un imperio en la sombra para protegernos si algo salía mal. Aquel hallazgo cambió la fortuna de la familia Méndez para siempre, pero también cambió algo dentro de mí. Patricia se llevó la caja para procesar el shock, dejándome sola de nuevo con el gigante de caoba y con el desafío técnico más grande que aún estaba por venir, pues las bisagras nuevas parecían imposibles de instalar. Regresé al trabajo físico enfrentándome al momento que casi me hizo abandonar todo: la instalación de las bisagras de bronce, cuyos pernos parecían desafiar las leyes de la física al ser demasiado gruesos para la madera antigua. Antes de contarte cómo la paciencia se convirtió en mi mayor herramienta para resolver lo imposible, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias. Intenté forzar el primer perno, pero apenas entraba 1 milímetro antes de atascarse irremediablemente, y el pánico se apoderó de mí. Había llegado tan lejos, había descubierto secretos familiares, pero ahora una simple cuestión de mecánica amenazaba con arruinar la estructura frágil del mueble. Consideré taladrar agujeros más grandes, pero temía debilitar la madera reseca, así que, desesperada, llamé a don Héctor. Él se rió con esa sabiduría que solo dan los años y me dijo: «Elena, la madera se ha contraído con el tiempo, los pernos entrarán, pero necesitas persuadirlos, no forzarlos. Usa aceite, tómate tu tiempo, avanza y retrocede, la madera te dirá cuando está lista». Seguí su consejo al pie de la letra, convirtiendo la frustración en una meditación forzosa. Apliqué aceite a cada perno y comencé a girarlos milimétricamente, sintiendo cada resistencia como una conversación con el material. Cuando se atascaba, retrocedía, esperaba y volvía a intentar. Fue un proceso tedioso que consumió horas y dejó mis manos agarrotadas, pero gradualmente ocurrió el milagro: los pernos comenzaron a asentarse. Milímetro a milímetro, rotación a rotación, el metal se abrió paso sin romper la madera, y cuando la última bisagra quedó instalada al ras de la superficie, solté un suspiro que llevaba semanas contenido. Colgué las puertas y se deslizaron suave y silenciosamente, como si el armario suspirara de alivio después de décadas de disfunción. El trabajo restante fue una labor de amor. Lijé y barnicé hasta que la caoba brilló con un lustre profundo y rico, pulí el bronce hasta que pareció oro y reparé los tallados dañados. 3 semanas antes del plazo, el armario estaba terminado y lucía glorioso. Cuando Patricia y su esposo vinieron a verlo, ella lloró abiertamente. No solo había recuperado un mueble, sino un pedazo tangible de su historia familiar. Me pagó generosamente, insistiendo en que mi trabajo valía cada peso, pero la verdadera sorpresa llegó una semana después. Patricia me llamó con la voz temblorosa de emoción. «Elena, tienes que venir».
Investigamos el mapa que encontramos en la caja gracias a ti. Fui a su casa esa misma tarde y me recibió con el diario de su abuela en las manos. Ese terreno en las afueras de Mérida que mi abuela compró en secreto en 1953, me explicó con los ojos brillantes, todavía existe y legalmente pertenece a la sucesión. Hoy en día es una zona de desarrollo inmobiliario de lujo, vale millones de pesos. Me quedé sin aliento, incapaz de procesar la magnitud de lo que un simple compartimento oculto había desencadenado. Patricia, con una firmeza que no admitía discusión, me dijo, nada de esto habría salido a la luz si tú no hubieras sido tan meticulosa, si hubieras ignorado ese sonido hueco. Mereces una parte. Aunque intenté negarme, ella insistió y terminé aceptando una suma que, aunque modesta para ellos, representaba una seguridad financiera que yo no tenía. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a mi casa esa noche, me di cuenta de que el dinero era lo de menos. Lo que realmente me había llevado de esa experiencia era la confirmación de que mis años de experiencia no eran obsoletos. Había resuelto un problema imposible con paciencia, había descubierto un tesoro con observación y había restaurado algo roto con mis propias manos. A mis 64 años, la vida no estaba terminando. Apenas estaba comenzando una etapa donde yo ya no era solo la maestra jubilada o la viuda solitaria, sino Elena Palacios, la mujer que devolvía la vida a los tesoros olvidados y, en el proceso, se estaba devolviendo la vida a sí misma. Lo que realmente me llevé de aquella experiencia con el armario y el tesoro escondido no fue el dinero, aunque la suma fue generosa, sino la confirmación vibrante y absoluta de que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo, que mis años de experiencia no eran un lastre, sino un activo invaluable. Antes de continuar con esta etapa de transformación y crecimiento donde mi pequeño taller se convirtió en algo mucho más grande, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un comentario contándonos desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Saber que estás ahí nos motiva a seguir compartiendo estas historias. La historia de la abuela de Patricia, María Carmen Rodríguez, resonó en mi interior como una campana que no deja de tañer. Me impactó profundamente pensar en aquella mujer que, en una época en la que el destino femenino estaba sellado por el matrimonio y la maternidad, tuvo la previsión, la astucia y el coraje silencioso de construir su propia seguridad financiera, guardando su secreto durante décadas no por vergüenza, sino por pura supervivencia en una sociedad que jamás habría entendido su anhelo de independencia. Aquello me hizo cuestionar mi propia trayectoria, obligándome a mirar en el espejo retrovisor de mi vida para examinar las maneras en que yo también me había conformado con los roles preestablecidos que se esperaban de mí. Había sido una esposa devota y solidaria hasta que mi esposo falleció hace una década. Había sido una madre presente y sacrificada para Rodrigo y Mariana, y había sido la maestra Palacios, dedicada en cuerpo y alma a sus alumnos durante 42 años. Pero, ¿quién era Elena Palacios Rivera cuando se despojaba de todas esas etiquetas relacionales? ¿Quién era yo cuando no estaba cuidando, enseñando o apoyando a otros? La restauración del armario me había dado una pista brillante, una brújula apuntando hacia un norte magnético que había ignorado por mucho tiempo, pero ahora sentía que aquello era solo el prólogo de un viaje de autodescubrimiento mucho más profundo y radical. Envalentonada por el éxito y con una confianza renovada que no sentía desde mi juventud, comencé a aceptar más proyectos, cada uno más ambicioso y complejo que el anterior, convirtiendo mi rutina diaria en una aventura constante de aprendizaje y resolución de problemas. Llegó a mis manos una cómoda francesa del siglo XVII con marquetería delicada que requería una precisión quirúrgica, luego un escritorio victoriano lleno de compartimentos ocultos y mecanismos ingeniosos que me recordaban al armario de Patricia, y más tarde una mesa de comedor robusta que había sobrevivido a los tumultos de la Revolución Mexicana, llevando en su madera las cicatrices de la historia. Cada pieza que entraba en mi garaje traía consigo su propia narrativa, sus propios secretos y sus propios desafíos técnicos. A través de ellas, no solo aprendí sobre los diferentes periodos de la historia del arte y el diseño en México y el mundo, sino que también aprendí sobre mis propias capacidades latentes. Descubrí con asombro que poseía una paciencia casi infinita para el trabajo detallado, esa clase de paciencia que permite pasar horas restaurando una sola pata tallada sin sentir el paso del tiempo. Descubrí que mi ojo para el color y la composición, entrenado quizás en años de decorar aulas,
Era mucho más agudo y sofisticado de lo que jamás había creído, permitiéndome igualar tonos de barniz envejecido con una exactitud que sorprendía a mis clientes. Me di cuenta de que disfrutaba la fase de investigación histórica tanto como el trabajo físico, sumergiéndome en libros y archivos digitales para entender el contexto de cada objeto, convirtiendo cada proyecto en una educación continua que mantenía mi mente afilada y voraz. Pronto, mi pequeño taller en la esquina del garaje, que había sido mi santuario inicial, se quedó irremediablemente pequeño, las herramientas se acumulaban, los proyectos competían por el espacio y el olor a aserrín y disolventes comenzaba a invadir la casa. Fue entonces cuando tomé una decisión que, meses atrás, me habría parecido una locura propia de alguien que no acepta su vejez. Con parte del dinero que Patricia me había dado y una porción de mis ahorros de toda la vida, decidí rentar un espacio más grande en una zona industrial tranquila de Cancún. No era un local lujoso ni estaba en una calle principal, pero tenía techos altos, grandes ventanales que dejaban entrar una luz natural maravillosa perfecta para trabajar los detalles, y lo más importante, era mío. Era un espacio dedicado exclusivamente a mi pasión, un lugar donde Elena podía ser completamente Elena, sin las interrupciones domésticas ni las miradas preocupadas de hijos que piensan que su madre debería estar descansando. La mudanza al nuevo taller marcó un antes y un después. Allí, rodeada de mis herramientas, mis botes de barniz y el olor a madera noble, sentí una libertad embriagadora. Mi nieta Sofía, viendo la seriedad con la que me tomaba esta nueva etapa, comenzó a pasar más tiempo conmigo, fascinada por esa intersección mágica entre historia, arte y artesanía manual. Ella, con su visión joven y moderna, se convirtió en mi puente hacia el mundo actual. Me enseñó que la restauración no tenía por qué ser un oficio polvoriento y olvidado, sino algo vibrante y necesario. Sofía me introdujo al mundo del marketing digital, ayudándome a crear un sitio web elegante y perfiles en redes sociales donde mostrábamos el antes y después de mis trabajos. El impacto fue casi inmediato y abrumador. Los pedidos comenzaron a llegar ya no solo de mis vecinas o amigos de la familia, sino de desconocidos de todo Quintana Roo e incluso de estados vecinos. Me contactaban personas que habían heredado muebles familiares y no sabían qué hacer con ellos, coleccionistas serios que buscaban una restauración de alta calidad que respetara la integridad de la pieza, y diseñadores de interiores que buscaban ese elemento único con alma para sus proyectos modernos. Mi agenda se llenó con meses de anticipación, obligándome a ser organizada y profesional, pero el cambio más significativo no fue el éxito comercial ni el ajetreo del negocio, sino la transformación interna que ocurría silenciosamente cada día. Cuando me miraba al espejo por las mañanas, ya no veía a la maestra jubilada que buscaba cómo matar el tiempo para no sentirse inútil. Veía a Elena Palacios Rivera, restauradora, artesana, guardiana de historias. Había encontrado una manera de fusionar mi amor pedagógico por la historia y el aprendizaje con un trabajo creativo y tangible que dejaba una huella en el mundo físico. Y lo mejor de todo fue descubrir que no estaba sola en esta pasión, había encontrado mi tribu. Un año después del proyecto del armario, don Héctor, mi mentor y amigo en este viaje, me invitó a unirme a una asociación de restauradores y anticuarios de la península de Yucatán. Aquellas reuniones mensuales se convirtieron en el punto culminante de mi vida social. Nos juntábamos para compartir técnicas, discutir cómo solucionar problemas imposibles en maderas tropicales y, sobre todo, para disfrutar de la compañía de personas que entendían esa emoción peculiar que sentimos al rescatar un objeto del olvido. Allí, entre colegas que iban desde jóvenes aprendices hasta viejos maestros carpinteros, me sentí validada y respetada no por mi edad o mi pasado, sino por mi habilidad presente y mi pasión por el futuro. Fue en una de estas reuniones mensuales de la asociación, celebrada en una casona antigua con olor a café tostado y cera de abejas, donde conocí a Alberto Mendoza, un restaurador de Mérida especializado en muebles coloniales que cambiaría mi perspectiva sobre la compañía y el amor en la madurez. Antes de sumergirnos en esta etapa donde el corazón vuelve a latir con fuerza y los desafíos técnicos se convierten en profundas lecciones de vida, te invito a suscribirte a nuestro canal y a que nos cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu presencia aquí hace que esta comunidad sea especial. Alberto tenía 68 años, una risa contagiosa que llenaba la habitación y unas manos grandes y callosas que mostraban décadas de trabajo duro y honesto con la madera. Nos hicimos amigos casi inmediatamente,
Unidos por nuestra pasión compartida y por un lenguaje común que solo los que trabajan con sus manos entienden, comenzamos a colaborar en proyectos que requerían múltiples conjuntos de habilidades, él enseñándome técnicas tradicionales mayas que había aprendido de su abuelo, y yo compartiendo con él los métodos modernos de conservación que había descubierto en mi incansable investigación en Internet. Nuestra amistad, nacida entre el aserrín y el barniz, gradualmente se profundizó en algo más. No era el romance apasionado y vertiginoso de la juventud, lleno de drama y ansiedad, sino algo mucho más cálido, cómodo y sostenible. Era un compañerismo profundo, un respeto mutuo inquebrantable y el placer simple pero inmenso de compartir la vida con alguien que realmente te entiende, alguien con quien no necesitas explicar por qué te emocionas hasta las lágrimas al encontrar una junta de cola de Milano perfecta en un cajón del siglo XIX. Mis hijos estaban encantados de verme tan feliz, activa y acompañada. Mariana me decía que parecía 10 años más joven, y Rodrigo bromeaba diciendo que mi calendario social era ahora más activo que el suyo. Mis nietos me veían de manera diferente, ya no solo como la abuela dulce que horneaba galletas, sino como una mujer con intereses propios, logros profesionales y una vida romántica, lo cual les enseñaba una lección valiosa sobre el envejecimiento activo. 2 años después de mi jubilación, de lo que había temido sería el comienzo del fin, me encontraba viviendo la época más emocionante y satisfactoria de mi vida, y aunque el armario de Patricia había sido el catalizador, la verdadera transformación era interna. Aprendí que nunca es demasiado tarde para reinventarse, que las habilidades y la sabiduría acumuladas durante décadas no son obsoletas, sino los cimientos sobre los cuales se construyen los nuevos capítulos. Sin embargo, el desafío técnico más grande de mi carrera aún estaba por llegar, uno que probaría mi resiliencia tanto como aquel primer armario. Llegó a mi taller una cómoda del siglo XVII que había sobrevivido parcialmente a un incendio en una hacienda. El daño era extensivo y descorazonador, con toda una sección lateral carbonizada y la madera estructural comprometida. Muchos restauradores de la asociación, incluso los más experimentados, le habían dicho a la propietaria que era una causa perdida, que era irrecuperable, pero la mujer estaba desesperada porque era una herencia familiar con un valor sentimental incalculable, el único objeto que le quedaba de su historia ancestral. Acepté el proyecto con un nudo en el estómago, sabiendo que las probabilidades de fracaso eran altas, pero impulsada por una intuición que me decía que debajo de las cicatrices del fuego, la pieza aún vivía. Investigué extensamente técnicas para tratar madera quemada, consulté con químicos y expertos en conservación de museos, y experimenté con pequeños pedazos de madera similar antes de tocar la pieza original. Desarrollé un método meticuloso que involucraba remover quirúrgicamente la capa carbonizada milímetro a milímetro, estabilizar la madera expuesta con resinas especiales y luego reconstruir la sección dañada usando injertos de madera de la misma época que conseguí gracias a la inagotable red de contactos de don Héctor. El proceso tomó 4 meses de trabajo agotador y minucioso. Hubo momentos de desesperación absoluta cuando pensé que había arruinado irremediablemente la pieza, noches en las que me iba a la cama con las manos negras de hollín y el corazón lleno de dudas, pero persistí ajustando mi enfoque, aprendiendo de cada error y recordando la lección de los pernos. Paciencia y adaptación. Cuando finalmente terminé, la cómoda no era perfecta en el sentido tradicional. Las cicatrices del incendio eran sutilmente visibles si sabías dónde mirar, pero era hermosa, funcional y, sobre todo, estaba viva y preservada. La propietaria lloró desconsoladamente cuando la vio, acariciando la madera que creía perdida para siempre. Pensé que se había ido, sollozó, pero la trajiste de vuelta, y con ella, los recuerdos de mi familia. En ese momento entendí que mi trabajo no era solo sobre muebles, era sobre restaurar conexiones humanas, sobre sanar heridas a través de los objetos, sobre demostrar que, al igual que esa cómoda, nosotros también podemos sobrevivir a nuestros propios incendios y emerger con una belleza nueva y profunda. 6 Con el tiempo, mi taller dejó de ser solo un lugar de trabajo solitario para convertirse en una pequeña escuela de vida, donde comencé a tomar aprendices jóvenes interesados en el oficio, como Daniel, un chico de 23 años que buscaba dirección en su vida. Antes de llegar al emotivo final de esta travesía de reinvención y descubrir cómo un simple armario definió mi legado, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y déjanos saber en los comentarios qué lección te llevas de esta historia.
Nos encanta leer tus reflexiones. Daniel llegó a mí pensando que solo aprendería a lijar y barnizar, pero pronto se dio cuenta, como él mismo me dijo un día con los ojos llenos de asombro, de que estaba aprendiendo sobre la vida, sobre la paciencia, sobre no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Estoy aprendiendo que la verdadera maestría viene de la atención al detalle y el respeto por el proceso, no de tomar atajos, me confesó, y sus palabras me conmovieron profundamente porque me recordaron por qué enseñar siempre fue mi vocación. El aula había cambiado, ahora olía a cedro y aguarrás en lugar de tiza, pero la esencia era la misma. Estaba ayudando a moldear personas, transmitiendo valores y actitudes ante los desafíos. Mi salud, que había sido una preocupación constante en los primeros meses de mi jubilación, mejoró notablemente. El movimiento constante en el taller mantenía mi cuerpo activo, mis manos se fortalecieron olvidando la rigidez de la artritis, y mi mente estaba más aguda que nunca, constantemente comprometida con la resolución de problemas complejos. Mi doctora estaba asombrada en mi última revisión y me dijo, lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo, Elena, el propósito y la alegría son mejor medicina que cualquier cosa que yo pudiera recetarte. Mi mundo se expandió más allá de las fronteras de México gracias a Internet. Comencé a participar en foros internacionales, compartiendo mis proyectos y aprendiendo de restauradores en España, Argentina e Italia. Un restaurador de Barcelona, impresionado por cómo había resuelto el problema de las bisagras en el armario de Patricia, me escribió para agradecerme por compartir la técnica, que él usó exitosamente en un proyecto propio, y meses después recibí una botella de vino español como agradecimiento. Un gesto que me hizo sentir parte de una comunidad global de guardianes del patrimonio. He aprendido a apreciar la belleza de la imperfección, tanto en los muebles como en mí misma. Las marcas en la madera antigua son testigos de su historia, al igual que mis arrugas y mis cicatrices son insignias de una vida vivida plenamente, de lecciones aprendidas y desafíos superados. Un grupo de estudiantes de cine incluso me contactó para hacer un documental sobre mi trabajo, fascinados por la historia de una mujer que encontró su verdadera pasión a los 64 años. Aunque al principio estaba nerviosa por las cámaras, me di cuenta de que mi historia podía inspirar a otros que, como yo, pensaban que sus mejores días habían quedado atrás. Ahora, cuando miro hacia el futuro, no veo un final acercándose, sino un horizonte lleno de posibilidades. Tengo planes de escribir un libro sobre restauración de muebles mexicanos, quiero viajar más con Alberto para visitar talleres en Europa, y sueño con restaurar una pieza para un museo nacional. Pero, sobre todo, he aprendido a vivir en el presente, a disfrutar de cada cepillada, de cada descubrimiento, de cada café compartido con don Héctor y de cada momento con mi familia. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera aceptado aquel primer proyecto del armario, si me hubiera rendido cuando aquellos pernos de bronce parecían demasiado gruesos para entrar. Podría haberme quedado en la niebla de la depresión, sintiéndome irrelevante, pero elegí intentar, elegí persistir, y esa elección transformó mi vida. Mi taller ahora tiene un letrero que mi nieta Sofía diseñó para mí que dice, Restauraciones Elena Palacios, devolviendo vida a tesoros olvidados. Cada vez que lo veo, siento un orgullo inmenso, no por vanidad, sino porque es la prueba tangible de que nunca es tarde. A todos los que me escuchan, les digo, encuentren su armario, sus pernos imposibles, su proyecto que parece demasiado grande, no se rindan, busquen la técnica correcta, tengan paciencia y confíen en el proceso, porque al otro lado del desafío no solo espera el éxito, sino una transformación completa de quienes son. Esta es mi historia, la verdad de Elena Palacios Rivera, compartida con la esperanza de que les recuerde que la vida, a cualquier edad, está llena de pasiones esperando ser despertadas y de propósitos esperando ser abrazados. Gracias por acompañarme en este viaje, y que todos encuentren la alegría indescriptible de hacer que sus propios pernos imposibles finalmente encajen.